Estimados hermanos, es un privilegio muy especial para mí estar con vosotros para esta reunión en esta ocasión en la distancia, utilizando los medios telemáticos que tenemos para hacernos presentes en una situación de confinamiento absoluto, en donde el virus ha metido a la gente en las casas para evitar una epidemia mayor, pero gracias a que Dios provee a su pueblo de tecnología, podemos aproximarnos y estar unidos en la distancia para abrir la palabra de Dios y considerar alguna enseñanza de las muchas que hay en ellas. Indudablemente, cuando hablamos de personas, normalmente nos referimos a su estatura, a su dimensión corporal, a su rostro, pero rara vez hablamos de las manos de una persona. Cuando yo miro las manos de una persona, descubro muchas características de lo que la persona es en sí. Veo, por ejemplo, unas manos rudas, callosas, y sé que es de un campesino que trabaja en el campo. Unas manos bronceadas, curtidas por el mar, las manos de un marinero. Pero puedo ver también unas manos estilizadas, suaves. Son las manos de un artista. Y de pronto me voy a la Biblia, abro la Escritura, y en el capítulo 24 del Evangelio según Lucas encuentro un mandamiento del Señor para cada uno de nosotros. Fue dirigido inicialmente al grupo de discípulos que estaban con él el día de la resurrección, o que vieron, mejor dicho, la presencia suya después de la resurrección, cuando estaban cargados, cansados, frustrados, miedosos, y de pronto Cristo se puso en medio de ellos. Y leo en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 24 y en el versículo 39, estas palabras. Leo el 28 para enlazarlo, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos. De modo que Cristo establece no un ruego, no una sugerencia, sino un mandamiento. Mirad mis manos. Y este mandamiento se extiende a través del tiempo y llega a nosotros. Y será bueno para ti y para mí hoy contemplar las manos de Jesús. Tres cosas quiero mencionar de esta brevísima frase: mirad mis manos. En primer lugar, la demanda. ¿Qué es lo que el Señor pide? En segundo lugar, las manos de Jesús. Y en tercer lugar, la bendición que puede traer a cada uno de nosotros el mirar sus manos. Primeramente, pues, las manos. El momento en que ocurren estas palabras, en que Cristo dice estas palabras a los discípulos, es un momento de tremenda tensión para ellos. Habían estado con Cristo durante 3 años, habían oído sus palabras, habían visto sus milagros, habían contemplado hechos tan portentosos y admirables que el propio apóstol Pedro, hablando en representación, siendo el portavoz de los otros compañeros suyos de ministerio, dijo a Cristo, respondiendo a la pregunta que el Señor le hizo cerca de Cesarea: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta fue: unos que un profeta grande, otros que Juan el Bautista resucitado de los muertos, etcétera, etcétera. Y Cristo les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y cuando Pedro dice estas palabras, asienten el resto de los discípulos. Todos sabían que Jesús no era un simple profeta, que era mucho más. Habían visto su relación con Dios, su autoridad, sus demandas de fe hacia su persona, lo mismo que demandaba para Dios. Había hecho promesas que solo Dios podía hacer, había perdonado pecados, había restaurado vidas, transformado vidas. Por tanto, Cristo era el Hijo de Dios, el Dios bendito, encarnado, enviado del Padre a la tierra con una determinada misión. Ahora, los judíos tenían la idea de que el Mesías iba a ser enviado a la tierra, iba a aparecer entre los hombres, no iba a morir nunca más, su reino sería un reino eterno, y de pronto este Jesús de Nazaret,
su compañero de viaje, aquel que dialogó con ellos, aquel que los exhortó y amonestó en más de una ocasión, aquel que manifestó prodigios admirables en su entorno, este Jesús, que ellos creían que era el enviado de Dios, el Mesías, les anuncia que iban a Jerusalén y que en Jerusalén sería entregado en manos de los gentiles y le matarían y sería crucificado. Y les anuncia también, al tercer día resucitará. No podían entender tal cosa. El problema teológico era serio para ellos. Primero, habían sido enseñados por siglos sobre la manifestación en la tierra del Mesías como rey. Cristo iba a venir para reinar, venciendo sobre todos los opresores y haciendo a Israel el núcleo, el centro de todas las naciones de la tierra. Por tanto, el Mesías, según la profecía, no podía morir. Segunda cuestión. Si él era el Hijo de Dios y era Dios también, solo Dios puede resucitar a un muerto. Si Cristo era Dios para ellos, el Hijo del Altísimo, ¿quién iba a resucitarle si era Dios? Segundo problema. Tercer problema. Ellos entendían que solamente, según la tradición judía de enseñanza, que solamente podía haber resurrección antes del tercer día. Pasado el tercer día, el muerto no podía resucitar. ¿Recordáis que cuando Lázaro muere, Cristo espera al cuarto día para que no haya esperanza en ninguno de que la resurrección se produjo por alguna razón especial? Esperó para manifestar que Él era Dios y que resucitaba a los muertos. Ahora, estos problemas están surgiendo en la mente de los discípulos que nunca entendieron bien que la profecía no enseña la primera venida del Mesías para reinar. Esto es un tremendo error teológico. Incluso en nuestro tiempo, hace bien poco tiempo, se enseñaba que Cristo había venido al mundo para reinar y había ofrecido el reino a Israel, e Israel rechazó ese reino y por tanto, como rechazó el reino, Dios tuvo que habilitar una solución al envío de su Hijo e introduce la Iglesia en este tiempo. No está en la Biblia eso. Cristo nunca vino para reinar en su primera venida, vino para morir, y la profecía lo enseña con toda claridad. Isaías capítulo 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay el Salmo 22 que describe pormenorizadamente la experiencia de la cruz. Ahí tenéis las profecías que hablan de aquel que iba a ser vendido por monedas de plata, por 30 monedas de plata. Ahí tenéis toda la panorámica de lo que significa la primera venida de Cristo. Cristo vino en su primera venida no como rey, sino como siervo. Y vino para hacer la obra redentora. Jesús fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo les dice voy a la cruz y voy a morir, ellos no entienden cómo es posible que el Mesías muera. Y pensaban tal vez en alguna manifestación alegórica de esas palabras y no querían entenderlas. Pero Cristo vino, Cristo murió, Cristo fue a la cruz y ellos están solos. Nota lo que dicen los discípulos de Maús. Y hoy es el tercer día que esto ha ocurrido. Por tanto, no hay solución. No era el Mesías que nosotros esperábamos. Cerrados, decimos en España, a cal y canto, para que los judíos no pudieran alcanzarlos. Ellos están confusos, llenos de perplejidad e incrédulos. No podemos olvidar que uno de ellos dijo, si no metiera mis manos en su costado y viera los orificios de sus clavos, no creeré. Y en medio de esta situación, Jesús aparece junto a ellos. Cristo se presenta en medio de ellos
Y el saludo de Cristo es enormemente importante, les dice paz a vosotros. El saludo corresponde al cumplimiento de lo que Él les había dicho en la última cena. En la última cena Cristo había dicho a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz con Dios es imposible a no ser que hubiese sido efectuada la sustitución del pecador en la cruz del Calvario. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Y el pecado de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por tanto, la cruz habilita para la extinción de la enemistad a causa del pecado, la extinción de la enemistad con Dios a causa del pecado, y la apertura de la puerta de la gracia que cambia el trono de ira de Dios por el pecado en un trono de gracia y de misericordia por la obra de salvación. El trono de Dios se ha cambiado para ti y para mí. Yo puedo, creyendo en Cristo, levantar mis ojos con gratitud al trono de Dios y decir, como dice el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La paz con Dios solo es posible por la obra de la cruz del Calvario. Y Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, estas palabras: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que el saludo de Cristo indudablemente era un saludo típico de entonces. Es un saludo que tiene que ver con la paz. Paz a vosotros. Era posible porque la cruz se había cumplido, se había llevado a cabo. Porque el sacrificio redentor de Jesucristo era una realidad. Porque la tumba no había podido contenerle. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Y el resucitado viene al encuentro de los suyos con esta admirable frase de salutación: paz a vosotros. La cruz lo había hecho posible. En segundo lugar, Cristo, después de saludarlos, establece un mandamiento, una demanda. Mirad mis manos. No hay duda que las manos de Cristo conservaban, en el cuerpo glorioso de resurrección, conservaban las señales de la cruz. Es verdad que el cuerpo de resurrección no tiene parecido ninguno al cuerpo físico que va a la tumba. El apóstol Pablo dice que nosotros enterramos en corrupción y somos resucitados en incorrupción, enterramos en debilidad, somos resucitados en fuerza, enterramos cuerpo animal, es resucitado un cuerpo espiritual. Tan distinto es el cuerpo de resurrección al cuerpo físico que los discípulos de Maús, que conocían bien al Señor, no le conocieron en el camino, no solo por su incredulidad, sino específicamente porque Marcos dice en la descripción de su evangelio que iban dos para el campo y no le conocieron porque se manifestó a ellos de otra manera. Una mujer que admiraba a Jesús, que lo amaba entrañablemente por la resolución de sus pecados, María, en el huerto, cuando ve al Señor lo confunde con el hortelano, porque el cuerpo de resurrección de Jesús es diferente al cuerpo físico con que fue enterrado en la tumba. Ahora de pronto el Señor, en ese cuerpo admirable y glorioso, conserva a perpetuidad las señales del sacrificio expiatorio. Cuando vais al libro de Apocalipsis, notaréis que el apóstol Juan, en las visiones del Cordero, dice: vi un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado es el que tiene las marcas de un sacrificio. Fue muerto y quedan las señales de ese sacrificio. Eternamente, el cuerpo glorificado de Jesús, nuestro Señor y Salvador, mantendrá delante de cielos y tierra, de creyentes y de ángeles, manifestará la obra admirable de la gracia. Cuando nosotros estemos en su presencia y podamos contemplarle cara a cara, veremos perpetuamente las señales de su amor en unas manos taladradas. Y Cristo les dice: mirad mis manos. Yo necesito tomar ese mandamiento, y alguien también me diga: ¿cómo es posible que te apropies ese mandamiento para ti? Sígueme unos momentos más y notad
¿Qué es lo que podemos apreciar cuando vemos por la fe las manos de Jesús? En primer lugar, encuentro que las manos de Cristo son unas manos creadoras. Voy al Evangelio según Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 3 leo estas palabras, que todo ha sido hecho por Él y sin Él nada de lo que es hecho ha sido hecho. Remonto la Biblia hacia atrás, abro el libro de Génesis, me voy al pasaje capítulo 1 y capítulo 2 de ese libro, el pasaje de la creación. Y notaréis que a la luz del Nuevo Testamento descubrimos que es un pasaje trinitario. El Padre planifica la creación, pero la voz de autoridad que hace surgir las cosas de lo que no existía es la voz del Verbo de Dios, que expresa exhaustiva, plena, totalmente al Padre. El pensamiento del Padre se contextualiza en la voz del Hijo que dice «sea», y el Espíritu Santo utiliza la omnipotencia divina para generar lo que el Padre ha planeado, lo que el Hijo ha dicho y lo que Él ejecuta omnipotentemente. Voy al libro de Génesis y descubro que el Señor extiende sus manos, como revela también el libro de Job, y coloca los astros en sus órbitas. Todo este maravilloso universo que nos rodea, que podemos ver en las noches transparentes del verano, y sobre todo ahora cuando ya, debido a al cese del tráfico en grandes ciudades, ya no se ve contaminación sobre ellas, sino un cielo azul. Podemos ver las estrellas, y dice el libro de Job que fue como un juego de sus dedos. La mano autoritaria y creadora de Dios se manifiesta delante de aquellos, horadada es verdad, pero sigue siendo la mano creadora. Leo el Salmo 8 y el versículo 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Manos omnipotentes, que nada puede escapar a su poder. Cuando Él levantaba su mano y decía al leproso, quiero ser limpio, el leproso se sanaba. Cuando ordenaba al mar, el mar se calmaba. Cuando partía el pan, lo multiplicaba. Son manos poderosas. Oh, mis queridos hermanos, necesito cada vez más ver que las manos de Cristo son manos omnipotentes del Dios creador. El Cristo del cristianismo es así de pequeño. Pide por todo, ruega por todo, y la mayor parte de las veces se va sin que se cumpla lo que Él quiere. No es Dios eso. Mi Dios no es así. Mi Dios es soberano. Y tenemos que comenzar a recuperar la imagen de Cristo. Cristo es un desconocido tremendo en las iglesias de hoy. No solo es desconocido el Espíritu Santo, es desconocido Jesús. Y no te olvides, por favor, que Cristo es el sostén de la iglesia, es el que edifica la iglesia y es la esperanza de la iglesia. Oh, hermanos queridos, recuperemos a Jesús, recuperemos a Cristo. Y el texto me dice, mirad mis manos, y yo me acerco reverente a ellas en estos momentos y digo, gracias Señor. Son manos de omnipotencia, son manos creadoras. Las miro de nuevo y observo que son manos milagrosas. Esas manos actuaron sobre la naturaleza. Esas manos convirtieron por la fuerza de su voluntad la enfermedad en salud, la muerte en vida. Son manos que son omnipotentes y son milagrosas. Mira a la hija de Jairo, aquella chica, aquella joven muerta, y de pronto Cristo la toma de su mano y la levanta. Observa esas manos extendiéndose con autoridad para restaurar también la vida de Lázaro. Es verdad que cuando Cristo dijo y fue al sepulcro y dijo abrid la tumba, no tocó con sus manos a nada, ni mucho menos al muerto, pero hay una orden imperiosa del Señor que, siendo establecida por su naturaleza humana, en la que se expresa su persona divina, concurren también sus manos, y abriendo la tumba de Lázaro dijo, Lázaro, aquí.
2 palabras solo en el texto griego enfatizan ese asunto: Lázaro aquí fuera. A veces pensamos, ¿cómo salió Lázaro de la tumba? Los niños de la escuela dominical tienen mucha imaginación y te dicen, bueno, saldría arrastrándose, otro saldría rodando. No. El texto dice que el Señor, con la puerta abierta de la tumba, dijo, Lázaro, fuera. Y el que estaba dentro apareció fuera. No necesitó hacer nada. Su autoridad era suficiente y dijo a los que estaban allí, ahora desenvolverle, desatadlo para que se pueda ir. Las manos de Jesús son manos milagrosas. Yo necesito milagros en mi vida. Y por supuesto no estoy soñando ni pensando en esos milagros del carismatismo moderno que no son milagros. La mitad de las veces son engaños. Estoy hablando de milagros transformadores. De cuando la mano de Cristo toma la mano de un perdido y transforma su corazón y le da vida nueva a su entidad personal. Hermanos míos, no podemos creer en Cristo, el Cristo de los milagros, si no vemos los milagros de Cristo en nuestros días. ¿Has visto alguno este año? ¿Has sentido alguna intervención soberana en tu vida, la intervención del Señor? ¿Has notado que endereza tu senda, que orienta tus pasos, que te hace superar las montañas imposibles de salvar por ti mismo, que te hace circular por sendas de justicia por amor de su nombre? Este es el Cristo de la Biblia, mi querido hermano. Hace muchos años que a mí me pidieron unas notas de cristología para un instituto bíblico y mandé esas notas y al cabo de un tiempo yo estaba pensando en mi vida si aquello era lo que los alumnos necesitaban. Había una pregunta dentro de mi alma, ¿es esto lo que ellos necesitan acerca de Jesús? No cabe duda que eran notas ortodoxas. A veces la ortodoxia bíblica llena la mente y enfría el corazón. No quiero decir que no se predique la ortodoxia bíblica, por favor, entendedmelo bien. Soy partidario absoluto de predicar la Biblia, solo la Biblia, nada más que la Biblia. Y que sea la Biblia la que habla, no lo que yo digo, que lo vaya a confirmar con la Biblia. Indudablemente la doctrina es esencial, la Biblia es esencial en la iglesia, en la familia, en el individuo. Pero quiero deciros que muchas veces nuestras predicaciones son simplemente predicaciones técnicas. Jesús es el Hijo de Dios, textos que lo afirman. Jesús es el creador del universo, textos que lo dicen. Y nuestros hermanos llenan la cabeza de datos bíblicos. Pero si ese Cristo no se hace vida en tu vida, has perdido tiempo. Mi profesor más directo en el seminario, el doctor Francisco La Cueva, cuando yo estaba haciendo una de mis maestrías precisamente en cristología, un día él me dio una clase magistral. Y antes me dijo, al terminar la clase, antes de despedirme, me dijo, ¿qué te ha parecido la gloria de Jesús? Yo guardé silencio. No sabía qué decir de las palabras que había oído. Y él me dijo, escucha, Samuel, si todo lo que hemos estudiado esta tarde no trae una consecuencia para tu vida y para la mía, hemos perdido el tiempo. Hermanos amados, sigamos estudiando teología. Volquémonos en el estudio de la Biblia. Aprendamos, si es posible, lenguas bíblicas. Fundamentemos nuestros sermones en una correcta hermenéutica. Practiquemos la homilética, lo que tú quieras. Pero sobre todas las cosas, recupera al Cristo vivo. Cuando yo escribía aquellas notas para el instituto y aquella pregunta quedó en mi alma, ¿es esto lo que necesitan? Dije, bueno, Señor, a lo mejor lo que yo necesito es también otra cosa. Y tomé una determinación, leer los evangelios de Mateo a Juan, de Juan a Mateo durante 3 meses.
como si nunca los hubiera leído. Y yo oraba antes de ponerme a leer y decía, Señor, por favor, borra de mi mente todo cuanto yo sé acerca de este pasaje o de estos pasajes que voy a leer. Saca de mí todo lo que me han enseñado. Quiero que tú reveles en el Evangelio a la persona gloriosa de Jesús. Tengo aquí en mi biblioteca la Biblia que usaba entonces. Y en un borde están estas palabras. Perdóname, Señor. Solo quiero predicar al Cristo del Evangelio. ¿Sabes qué? Después de leer, el Cristo teológico dio paso al Cristo de la vida. Al Cristo que es mi compañero, mi amigo, mi conductor y mi esperanza. Tenemos que recuperar el Cristo de los milagros, el Cristo que puede transformar tu vida y la mía. Miro otra vez las manos de Jesús y descubro que son unas manos afectuosas. Hay un pasaje que me impacta mucho que está en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 19 y en el versículo 13, en donde se describe a unos padres que traen unos niños a Jesús. Los traen con un propósito, que los tome en sus brazos y los bendiga. Claro, el discurso de Jesús era para gente mayor. Las palabras de Cristo para el auditorio y aquellos padres y aquellos niños estaban estorbando el ministerio del Maestro. Y Cristo interviene para decirles, dejad que vengan a mí, dejad a los niños venir a mí. Y toma a aquellos niños, los pone en sus brazos y los bendice. Manos afectuosas. Yo no tengo demasiada paciencia con los niños. Tengo mis nietos. Y a veces digo que son una delicia cuando están en casa, pero son una enorme paz cuando los padres se los llevan. Y alguien me va a decir, ¿qué abuelo más duro? No, tenemos una edad de padres que aguantamos cualquier cosa de los niños y tenemos una edad de abuelo que nos cansa ya jugar demasiado con los niños. Pero bueno, esto es un asunto psicológico del individuo. Pero me interesa ver a Cristo. Detiene todo el ministerio para tomar a los niños en sus manos y bendecirlos. ¿Has visto esas manos? ¿Las has visto puestas en algunos niños de la iglesia donde tú estás? Las iglesias tienen muy poco ministerio para niños en relación con mayores. Bueno, mientras el pastor predica el sermón del domingo, queremos paz en el templo, de modo que los niños a su escuelita dominical. ¿Y qué se le hace a los niños en la escuelita dominical? Bueno, que canten un poco, que dibujen otro poco, que aprendan un versículo, si es posible, y que escuchen una historia de la Biblia. ¿Y qué de la salvación? ¿Y qué del Cristo que viene a buscar a los perdidos pecadores? Cuando un niño cree en Cristo, es un creyente definitivo. Tenía 6 años cuando yo recibí a Jesús. Y lo siento cada vez más en mi vida, como mi maestro, mi compañero, mi Señor, mi conductor. Manos amorosas, manos atentas, manos afectuosas. El mundo de hoy necesita afecto y tú necesitas afecto en tu vida y yo también. Y Cristo dice, mira mis manos. Manos que pueden darte el aliento y la paz que necesitas en el momento oportuno. Voy a mirar otra vez las manos de Jesús y descubro que son unas manos salvadoras. Jesús vino al mundo para salvar. Hay momentos en la vida de los apóstoles en donde intervienen para una salvación momentánea de un tránsito peligroso, como cuando el apóstol Pedro va caminando hacia Jesús y llega a su altura y de pronto se empieza a hundir y grita, sálvame, y Cristo lo tomó de la mano y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esas palabras condicionan para muchos la interpretación de todo el pasaje.
Algunos dicen, mira, Pedro ve a Jesús, siente, no sabe si eso no es, y le dice, haz que yo vaya a ti sobre las aguas, y pinta a Pedro casi poniéndose al borde del barco y pisando despacito el mar, y dice, pues puede conmigo, y comienza a caminar, pero cuando llega a Jesús, vio el viento huracanado en el entorno, la mar agitada, y perdió su fe y comenzó a hundirse. Mientras tuvo fe, caminó hacia Jesús. No está en la Biblia eso. No está en la Biblia. Eso lo deducimos nosotros. Pedro dijo, si eres, manda. No permite. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Cristo respondió a la petición de Pedro. Y porque Cristo le dice, ven a Pedro, no puede continuar en la barca porque esa voz autoritaria del Todopoderoso Dios, y camina hasta el destino final que él había pedido. ¿Qué pidió Pedro? Que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando llega al final del camino, cuando ya está al lado del Señor, la petición de Pedro concluye, el ruego de Pedro termina, y Pedro, como un hombre, no se sostiene sobre el mar y comienza a hundirse. Y es la mano salvadora de Jesús, que lo toma y lo mantiene junto a él. ¿Cuántas veces esa mano ha intervenido en mi vida? Salvándome de muchos mares tormentosos y de vientos huracanados que golpeaban mi vida. Y cada vez que yo dije a Jesús, Señor, sálvame, su mano se extendió, trabó de la mía y me restauró a la bendición de una vida recuperada por su poder. Tienes que ver la mano salvadora de Jesús. Voy un poco más allá y veo que las manos de Cristo son unas manos amorosas. Escucha la Escritura. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículos 19 y 20. Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, con las puertas cerradas en el lugar donde estaban por miedo de los judíos, vino Jesús, se puso en medio, dijo, paz a vosotros, y dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Las manos poderosas de Jesús son también unas manos que hablan de amor. Son unas manos taladradas, unas manos horadadas. Y tengo necesidad de ver esas manos que llegan al proceso de la cruz a través de un largo recorrido en la relación de Cristo con Dios. Dios había determinado antes de la creación del mundo salvar a los pecadores. La primera manifestación externa de la Santísima Trinidad tiene que ver con salvación. No tiene que ver con creación. Creación es un paso segundo. Cuando Dios determina salir de sí mismo, de su entorno, de su intimidad trinitaria en la que existe eternamente, y se exterioriza, Dios determina salvar al hombre. Escucha a Pablo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino conforme a su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de que pudiese medirse el tiempo, Dios había establecido la gracia para salvación. ¿Lo quieres oír de otra manera? Escucha a Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Oh, amigo mío, querido hermano, recuerda esto, por favor. El Dios de la soberanía salva soberanamente y establece la salvación en su soberanía. Deja que el humanismo que entra en la teología llamada bíblica de nuestros días diga que Dios tuvo que salvar al hombre porque el hombre se había extraviado, corrompido y apartado. No es verdad. Dios no funciona por condicionante humano. Antecede, se antepone a todos ellos. De manera que antes de que el hombre fuese creado y antes de que el hombre cayese, Dios había abierto el camino de salvación. ¿Y cómo lo haría?
Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y necesariamente ese tránsito de salvación, esa ejecución salvadora, pasa por una cruz. Y en la historia admirable de mi Señor, sus manos son puestas sobre el madero y un clavo taladra sus muñecas, y son manos horadadas. Y cuando yo veo la cruz y veo el crucificado, clavado de manos y pies en el madero, me acerco por la fe y le pregunto: ¿por qué mueres, Señor? Y la respuesta de Pablo en Gálatas capítulo 2 es suficiente para mí. El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Manos clavadas a un madero. Porque en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en precio, en propiciación por nuestros pecados. Y yo miro la hora tremenda, impactante de tinieblas en el Gólgota. Oigo la oración de Cristo en Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y entiendo esa oración, porque la humanidad de Cristo, limitada voluntariamente, no tenía el conocimiento pleno, absoluto de todas las cosas para ser semejante a nosotros. Y hay un problema en Getsemaní. Se trata de la muerte espiritual. Y si una persona muere físicamente, estando separada de Dios, la muerte espiritual se prolonga indefinidamente. Y Cristo sabe que va a morir. Y que va a morir cargado con el pecado del mundo. ¡Oh, qué misterio tan grande! Llegamos a un punto en Getsemaní que tenemos que guardar silencio. Llegamos a una situación en que ya no hay más revelación y guardamos silencio frente a ese tremendo misterio de gracia. Pero veo a Cristo en la cruz. Y de pronto las tinieblas cubren el Calvario. Y un silencio que se corta se produce en el entorno de la cruz y en la cruz misma. Durante esas 3 horas, Jesús calla. Está cumpliendo Isaías 53, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y en ese momento tremendo, impactante, el Padre trata a su bendito Hijo Jesucristo como si fuese maldición. Sobre él puso el pecado del mundo e indudablemente da espaldas al Hijo que muere en la cruz. Lo va a decir él en las palabras posteriores a las horas de tiniebla: ¿por qué me has desamparado? Y hay un himno que cantábamos en España hace tiempo que dice: Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. Nunca podré entender ese misterio, pero Cristo experimenta mi muerte espiritual. Dios le desampara para poder ampararme a mí. De otra manera, la Biblia presenta a Cristo mirando al Padre eternamente. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esa preposición con no tiene que ver solo con proximidad, sino también con frontalidad, con admiración, con amor personal frente a frente. Y de pronto Dios crea al hombre y crea el mundo, crea el universo, y lo hace en medio del Padre y del Hijo, en presencia del Espíritu Santo. Y el hombre da vuelta, se aleja de Dios por el pecado y se sitúa a la espalda de Dios. Y Dios tiene que decir a esa persona: la paga del pecado es muerte. Y de pronto la cruz. Y de pronto las horas de tinieblas. Y en ese momento, el Padre,
gira de espaldas a su hijo, desampara a su hijo y se encuentra con el mundo frente a sí y se produce la obra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando Él, no el mundo, Él consigo al mundo. Oh, mis hermanos amados, entendamos de una vez por todas que el hombre no tiene posibilidad ninguna en cuanto a su salvación y que la salvación toda ella es de Dios y Dios reconcilia porque su Hijo es desamparado. Y ese ministerio de la reconciliación permite que el mundo reciba hoy el mensaje admirable del Evangelio: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oh, esas manos me conmueven. Siento un profundo impacto en mi alma. Taladradas por mí. Las veo un poco más tarde. Son manos frías. La vida física no está en el cuerpo de Jesús. El espíritu encomendado al Padre y Él puesto en la tumba. Y esas manos frías de pronto se convierten en las gloriosas manos de la resurrección. Y viene a mi encuentro esta mañana para decirme: mira mis manos. Oh, qué conmoción tan tremenda encuentro en las manos de Jesús. Escúchame, mi querido hermano, pastores de la iglesia, líderes de las iglesias. Todos nos quejamos de que la iglesia no está funcionando bien hoy, que hay poco interés. Y entonces nosotros generamos ministerio de, ¿cómo le llamaría yo? Exhortación. ¿Entendéis lo que quiere decir exhortación en el tiempo de hoy? No venir al lado para ayudar. Exhortar para muchos es darle un palo a la congregación. Y desenfundamos nuestro látigo de 7 colas y golpeamos la iglesia y les llamamos poco comprometidos y no sé qué y no sé cuánto, y se van. Y decimos: vaya mensaje. El domingo que viene tendré una congregación totalmente comprometida. Totalmente comprometida. La mitad no vino. ¿Por qué? Porque están curando las heridas que le hiciste el domingo pasado. Entonces, como yo estimulo la iglesia para que funcione, si lo dice Pablo, no tienes que buscar otra cosa. El apóstol dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, cuando tú sacas la cruz del púlpito de la iglesia, has sacado el motor de funcionamiento del compromiso cristiano. ¿Quieres oírlo de otra manera? Romanos capítulo 12, versículo 1: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual, vuestro culto racional. Solo cuando la cruz de Cristo se hace realidad en la vida del creyente, es posible que la iglesia tenga un compromiso fiel. Manos amorosas. Permite ver todavía una mano más, un aspecto más de las manos de Jesús. Las manos de Jesús son manos seguras. Escucho sus palabras en Juan capítulo 10 y en el versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora oye esto: ni nadie las arrebatará de mi mano. Quiere decir que la mano de Cristo es la mano de la sustentación. La mano que sostiene tu vida es una mano omnipotente. Tú estás en esa mano. Y Cristo tiene un compromiso establecido con su Padre tocante a los creyentes, que yo de todo lo que Él me da no pierda nada, sino que lo resucite todo en el día postrero. ¿Cuántas veces Satanás viene a mi encuentro y me dice: ¿tú estás seguro de la salvación? Porque tu vida no es una vida de un creyente verdaderamente regenerado. Y yo tengo que decirle: es verdad. En el curso de mi vida, en momentos angustiosos y difíciles, no siempre permanezco fiel, pero mi Dios es fiel.
Muchas veces tropiezo y caigo. Dios no me deja tirado en el camino. Uno de los problemas más grandes del pastorado de la iglesia hoy es que no se ocupa muchas veces de buscar a los que han caído por alguna razón y no están en la congregación. Son unas manos seguras. Puedo descansar confiadamente. Sé que mi fe flaquea, pero cuando esto ocurre, oigo la voz de Jesús que me dice: mira mis manos. Son también unas manos alentadoras. La experiencia de la vida de los discípulos es enormemente importante, porque en ese momento, en ese tiempo de su vida, ellos necesitaron ser alentados en muchas ocasiones, y precisamente en eso ha tenido un ministerio admirable la mano de Jesús. Permíteme recordarte algo que conoces sobradamente, y es la ocasión en que el apóstol Juan está en Patmos. Él está allí a causa del testimonio del Evangelio, del testimonio de Cristo, y cuando él está ahí en ese lugar, de pronto dice que cayó al suelo y vio la gloria de Jesús, y estaba derribado porque la gloria admirable de Jesucristo era lo suficientemente grande para él. Y en ese momento en que Juan está ahí, el apóstol Juan recibe la mano cariñosa de Jesús sobre su espalda. Y leo estas palabras: y puso su mano sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto. ¿Cuántas veces en mi vida se ha manifestado la mano alentadora de Jesús? ¿Cuántas veces a lo largo de mi experiencia de ministerio he sentido temor y estaba en una situación de tremenda incertidumbre, hasta que la mano de Jesús vino a mi encuentro y la posó sobre mí y sentí el contacto de esa mano que restauró mi vida? Cuando en alguna ocasión me he sentido absolutamente solo, cuestionado en el ministerio, despreciado por muchos, acusado sin razón por otros, la mano de Jesús vino a mi encuentro y me dijo: no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto. Miro las manos de Cristo y voy a ir terminando. Son unas manos que bendicen. La última acción de Jesús tiene que ver con sus manos aquí en la tierra. Y voy a Lucas capítulo 24 y versículo 50 y leo estas palabras allí. Lucas capítulo 24, versículo 50. Lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Es la última acción de Jesús. Todos necesitamos en esta reunión, este día, en este culto, en este encuentro con el Señor, todos necesitamos ver las manos de Jesús que se están levantando y nos están bendiciendo a cada uno. ¿Acaso estamos buscando las bendiciones de Dios de otro modo? Solo hay bendición en Jesús. No te olvides, hermano mío, que el poder de la iglesia no está en otra cosa que en Cristo. Escucha a Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo necesito ver hoy la admirable bendición de las manos de Jesús. Por último, ¿cuál es mi responsabilidad? La invitación de Cristo es clara para ti y para mí hoy. Mirad mis manos. Yo miro esas manos, disfruto de ellas, me siento recogido por su gracia, amparado por misericordia, protegido por su acción. Pero debo caminar mi vida mirando esas manos permanentemente. Y cuando yo veo esas manos, descubro que puedo poner mis cargas delante de Él. Es posible que en estos momentos, en esta reunión, haya alguna persona que conoce a Jesús intelectualmente, pero no le ha dado su vida. Y yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tal como te sientes,
sin orientación, sin camino, sin esperanza, pongas tu vida en las manos de Jesús. Y digas a Cristo: Señor Jesús, tus manos son salvadoras, sálvame. Y el Dios de la Biblia te toma de tu camino de perdición como tomó a la oveja extraviada y te coloca sobre sus hombros y te lleva al redil. Y su mano está con la tuya permanentemente desde ahora en adelante y puedes disfrutar de ella. Pero hay en el auditorio seguramente muchos creyentes que están tratando de sostener sus propias cargas. Y a estos también les invito a que ahí donde están, tal como están, lleven su carga al Señor. La pongan sobre sus manos y experimenten el consuelo de la comunión con Él. Galicia es un lugar marinero donde en muchos pueblos, sobre todo hace años, la gente se dedicaba a la pesca. En invierno, Galicia es un lugar donde hay enormes temporales del Atlántico y había muchos barcos que se hundían. Se hundía el barco y se moría mucha parte de la tripulación. Un hombre creyente casado con una extraordinaria mujer en una iglesia de un pueblo pequeño, salió al mar, se despidió de su esposa, fue a la pesca, un temporal, el barco se hundió, no volvió más a casa. Aquella mujer quedó allí sola, sin otra compañía que sus hermanos en la iglesia. Durante todos los años que vivió, que fueron bastantes después de la partida de su esposo, ella asistía permanentemente a las reuniones de la iglesia. Y un día el Señor la llamó, la llevó consigo para estar con Él. Alguien me dijo: mira, aquí está la Biblia que ella usaba. La tenía encima de su mesilla de noche, su mesita de luz. De aquella Biblia sobresalía un papel. Lo tuve en mi mano. Encima, con una letra, tal vez con poca caligrafía, había escrito esta mujer estas palabras: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Salmo 54, 4. E inmediatamente después de este versículo seguía las estrofas de un himno. Permíteme que las lea para terminar. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si enormes las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos ya se han agotado, si fuerzas nos faltan para caminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios va a obrar. Que Él tome nuestras vidas hoy en sus manos cariñosas y nos otorgue la gracia de su bendición personal.